De pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, durante toda nuestra vida vamos viendo las cosas que llegan a tener valor, ¿verdad? Encontramos que todas las cosas a nuestro alrededor tienen un valor. Algunas tienen valor sentimental, algunas tienen un valor monetario. Algunas, como esta mañana, tienen un gran valor, ¿verdad? Después de tantos días de tanto calor, un día que amanezca de esta forma, con este fresco, con este clima nublado, y con haber en la mañana, muy de mañana, haber tenido una pequeña lluvia, es de un gran valor para todos nosotros, ¿verdad? Es un refresco para todos nosotros. Y así vamos viendo el valor de todas las cosas, pero también a veces vemos el valor de las personas, ¿verdad? Y cada uno de nosotros a veces le damos un valor a las personas de acuerdo a cómo se comportan con nosotros, de acuerdo a cómo son en la vida, y a veces damos ese valor. Pero también a nosotros mismos a veces nos damos un valor que a veces algunos pueden decir que es muy alto, otros que es muy bajo, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos sobrevaloramos y pensamos que somos lo más importante que hay en todos lados. Que cuando llegamos a un lugar, quisiéramos que todos nos estuvieran ahí viendo y buscando porque somos lo más importante que llegó a ese lugar. Por el otro lado, hay personas que pueden sentirse como con una autoestima tan baja que digan, yo no tengo nada de valor. No sirvo en este mundo, no sirvo con mi familia, no sirvo para nada. Pero hoy queremos ver que nuestro valor, tu valor y mi valor, no va a depender de lo que otros digan, no va a depender ni siquiera de lo que tú pienses que es tu valor, porque nuestro valor va más allá de todo eso. Y vamos a ver qué tanto es tu valor y cuánto vales para Dios. Y les invito a que leamos el texto de nuestro Evangelio del día, que se encuentra en San Mateo capítulo 10, los versículos 24 al 33, donde nos dice así el Evangelio de nuestro Señor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, anúncielo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una lectura que tal vez ya la hemos hablado, ya la hemos estudiado en alguna ocasión, pero que nos muestra cómo tenemos nosotros un gran valor para nuestro Dios. Pero encontramos y tenemos que ver cómo está la situación y versículos antes de nuestro texto para entender por qué viene nuestro Señor y les dice que no tengan miedo. Y les habla acerca de que ellos como discípulos
no son mayores que Él como su Señor. Y si vamos hacia atrás de nuestro texto, encontramos que está hablando acerca de todo lo que van a padecer por anunciar el Evangelio, por confesar a Cristo como su Señor. Y entonces viene el pensamiento cuando vienen estas palabras de su Señor diciéndoles: ustedes van a tener que sufrir porque confiesen que creen en mí. Van a tener que sufrir, van a tener que ser señalados, van a tener que ser tal vez azotados y puede que entreguen hasta su propia vida al confesar que son mis discípulos, que creen que yo soy su Señor. Y puede haber cierto tipo de miedo, ¿verdad? Podemos encontrar, incluso en la lectura del Antiguo Testamento de este día, a Jeremías diciendo que él estaba a punto de desfallecer, de abandonar, y que los enemigos, los amigos estaban ahí al pendiente, esperando el momento en el que él dijera: se acabó, me rindo. Ya no puedo más predicar la palabra porque estoy recibiendo escarnio, porque estoy recibiendo maltrato, porque nadie escucha el mensaje. Y esa misma situación tendrían los discípulos, y esa misma situación tal vez podríamos tener nosotros. Pero nos dice: ustedes, discípulos, ustedes, creyentes de Cristo, nosotros, no son más que su Señor. Y después les dice, para que se entienda o para que ellos puedan entender a lo que les quiere referir, porque tal vez ellos podrían entender fácilmente: sí, es cierto, nosotros no somos más importantes que nuestro Señor. Nosotros no queremos más honra que nuestro Señor. Pero para que se entienda esto les dice: miren, si a el Señor, a su Señor, al Señor de la casa, le llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si el Señor va a tener que sufrir el escarnio, va a tener que sufrir los señalamientos, va a tener que sufrir los golpes, va a tener que sufrir aún la muerte, y una muerte terrible, ustedes no esperen ser tratados de una forma mejor. Y entonces ahí una aplicación básica y directa hacia nosotros es: a veces nosotros podemos tener miedo al que nos van a decir cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, miedo a cómo nos va a responder nuestra propia familia. Pero dice nuestro Señor: no tengan miedo, porque miren, ustedes no son mayores que yo, no son más importantes que yo, pero vean, si yo recibí todo esto, ¿por qué ustedes deberían de ser tratados de una forma más buena? Ustedes van a recibir lo mismo que yo he recibido, porque así trataron al Señor, así tratan a sus discípulos. Y los discípulos lo experimentarían en carne propia, ¿verdad? Ellos predicaron la palabra a todos lados, y fueron azotados, fueron apedreados, fueron muertos de muchas formas. Ellos lo experimentaron. Y ahora nosotros podríamos pensar: ¿cuál es nuestra forma de ver el cristianismo, nuestra fe y de anunciarla a otra persona? Decir: y es que si voy y le digo a esa persona que Cristo murió por él, tal vez me va a señalar, tal vez no me va a hacer caso, tal vez hasta me va a quitar amistad. Pero entonces estamos diciendo: yo no merezco ser tratado de una forma mala, yo merezco ser tratado bueno. Y en otros lados te van a decir, o nos van a decir, a muchas personas van a decirles: tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Rey, tienes que ser tratado de la mejor manera posible. Pero no es lo que dice nuestro Señor. Dice nuestro Señor: si al Señor de la casa lo trataron de esta forma, ¿cuánto más a los de su casa? Pero aún así, vienen las palabras después de nuestro Señor a sus discípulos y a ti y a mí, donde nos dice: no tengan miedo. No tengan miedo por todo lo que puede pasar.
Y no solamente está hablando de que nos vayan a perseguir, a señalar, o incluso llegue un momento en el que puedan maltratarnos y hasta arrebatarnos la vida. Aún así, nuestro Señor dice, no teman. No teman ustedes, porque yo ya he sufrido por ustedes. No tengan miedo, porque yo estoy al pendiente de ustedes. Y luego algunas frases de las frases más hermosas que encontramos en la palabra de Dios, donde nos dice y hace la comparación y dice, ¿no se venden estos pajarillos por una cantidad insignificante? ¿No se venden estos pajarillos? Y la gente en ese tiempo los utilizaba también como alimentación y era lo más básico que podía comer alguna persona. Entonces dice, algo tan simple, algo tan pequeño, algo que la gente lo ve como insignificante. Dice, pues Dios, el Padre, cuida de ellos de una forma perfecta. ¿Por qué? Porque dice, ni uno solo de ellos cae si no es la voluntad de Dios. Si Dios no permite que un pajarillo caiga y muera en el piso, se ve el cuidado de nuestro Dios. Y luego todavía nos dice, o les dice a sus discípulos y a nosotros también, dice, aún para que veas cuánto valor tienes para Dios. Todos tus cabellos están contados y Dios sabe el número de todos ellos. Y podríamos decir aún nosotros que a veces estamos cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestro cabello, algunos tienen más, algunos tienen menos, pero ¿cuántos de nosotros que nos cuidamos podemos decir, yo conozco el número de mis cabellos? Yo sé cuántos cabellos tengo, no solamente en mi cabeza, aún en mi cuerpo. Ahí está el cuidado de Dios que dice, yo estoy al pendiente de ti, y no solamente de las cosas mayores, sino aún de lo más pequeño, aún de lo que tú ni siquiera te das cuenta, como un cabello. Yo conozco el número de tus cabellos. Y dice, Dios cuida a los pajarillos, ¿cuánto más va a cuidar de ti? Dice nuestro Señor a sus discípulos y a nosotros también nos dice, ustedes valen más que muchos pajarillos. Imagínate, si Dios está al pendiente de un pajarillo que para muchas personas puede ser insignificante, está dándole alimento, está cuidando de que no muera, ¿cuánto más estará al pendiente de ti que dice, vales más que muchos pajarillos? Y entonces ahí es donde encontramos la respuesta a lo que estábamos al principio, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vales en este mundo? ¿Cuánto es lo que vales para Dios? Tu valor es tan grande que dice, vales más que muchos pajarillos. Tu valor es tan grande que Dios tiene contados tus cabellos. Tu valor es tan grande, y con esto encontramos todo ese valor, que Dios envió a su propio Hijo para que derramara su sangre en una cruz y tú fueras perdonado. Y entonces cuando vemos a nuestros hermanos, cuando te ves al espejo y cuando llegue el momento en el que pienses, no tengo suficiente valor, no soy lo suficientemente importante para el mundo, fíjate bien, qué tan valioso eres que Dios dio su vida por ti. Derramó su sangre preciosa para tu salvación. Ahí está tu valor. Tu valor no está en lo guapo, hermoso, delgado, fuerte o inteligente que seas. Tu valor viene de Cristo, de lo que ha hecho Cristo por ti. Ahí está tu valor. Y así, cuando te sientas insignificante, tú vales mucho porque Dios dio a su Hijo para tu salvación, para que fueras perdonado, para que ahora cuando Dios te ve, dice, Él no tiene pecado porque los pecados ya han sido colgados en una cruz, ya han sido castigados en mi Hijo Jesucristo. Y ahí está tu valor y mi valor. Pero todavía más, cuando vemos este valor,
cuando vemos lo importantes que somos para nuestro Señor y decimos y escuchamos la palabra de nuestro Señor que nos dice, no tengas miedo, lleva el mensaje, confiesa que Jesús es tu Señor, confiesa que Jesús fue capaz de dar su vida para tu salvación, para la salvación de todas las personas que aún están afuera, y confiesa que Él ve todo ese grande valor que tienes y que tiene la gente, y que la gente lo entienda y que la gente lo valore, que la gente vea que Jesús le ama, que Jesús dio su vida por ellos y que Jesús quiere que todos nosotros estemos con Él en los cielos. Vemos todo esto en la lectura de la epístola, vemos todo esto en Jeremías cuando dice, me sedujiste y aún cuando yo sentía que no podía, dice, tú me jalaste y me llevaste a hacer las cosas que no podía hacer. Eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Entonces, estimados hermanos en Cristo, recuerda, tienes un gran valor para tu Señor. Tienes un gran valor para nuestro Dios, el gran valor de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lleva ese mensaje, comunícalo a aquellas personas que aún no lo conocen. Lleva este mensaje de salvación a aquellos que todavía no entienden el valor que tienen para nuestro Dios. Y muestra que ellos también tienen un valor y un valor grande, y que sus pecados son perdonados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios siempre nos ayude a ver esto y que nos dé fortaleza cuando vienen todas esas preocupaciones, todas esas tribulaciones, todo eso que puede causarnos miedo, y escuchemos la voz de nuestro Señor y nos diga, no tengas miedo, porque tienes la salvación. No tengas miedo, porque vales mucho más que muchos pajarillos. No tengas miedo, porque yo he dado mi vida por ti. Amén.